Hola, buen día a todos. Qué bueno estar juntos. Muchas gracias, Pastor Andrés, por esta introducción. Creo que sos un especialista en introducciones, en presentaciones. Muchas gracias, familia. Como todos, los extrañamos mucho. Estamos con ganas de vernos, de abrazarnos, de compartir juntos. Pero bueno, ya falta poco. Ya llegará el momento donde vamos a poder volver a la normalidad. Y qué bien que nos hace estar juntos, ¿no? Si bien nos estamos viendo semanalmente y prácticamente todos los días a través de los tiempos de oración, pero no deja de ser en forma virtual. Creo que hemos nacido con la necesidad como seres humanos de vernos, de tocarnos, de abrazarnos. Y bueno, ya nos vamos a desquitar cuando estemos todos juntos nuevamente en las reuniones. Así que bueno, que tengan todos muy buenos días. Aquellos que por ahí recién se levantan, otros que ya desayunaron, otros también que aprovechan este tiempo para desayunar. Pero creemos que por sobre todas las cosas, más allá de la posición física o del lugar donde nos encontremos, el Señor domingo a domingo nos ha estado enseñando, nos ha estado alimentando. Fue tan lindo el domingo pasado cuando el pastor Andrés nos hablaba de ver las cosas desde otras alturas. Y dicho sea de paso, yo no les conté esa historia que él acaba de contar, que él se haga cargo ahí de sus historias y de sus parábolas personales, pero fue tan lindo. Primeramente creo que, fue un abanico de ministración donde nosotros éramos animados a ver cualquier circunstancia, inclusive la circunstancia que hoy estamos viviendo desde las alturas de Cristo, pero también una invitación a aquellas personas que recién se están acercando al camino del Señor y entender esa restauración, esa salvación que está ahí al alcance de cada uno de nosotros. Así que bueno, dados los saludos, dados la bienvenida también a todos los que se están sumando a esta transmisión de nuestra congregación de Iglesia Alcance Mundial. Creo que nos estamos de a poquito acostumbrando a los domingos, levantarnos, preparar ahí las cosas, ser parte de la reunión. La verdad que es un tiempito tan lindo y tan especial para cada uno de nosotros. En esta mañana quiero compartirles acerca de un tema que me parece de vital importancia. Es más, les soy sincero, hace meses que está en mi espíritu, gestándose, y hace algunos días compartíamos en el grupo de vida un poco de esto, y ahí activó el hecho de volver a los apuntes, a la investigación. Y les decía que dentro de la sinceridad me gustaría comentarles que busqué prédicas, busqué sermones en YouTube para ver qué se está hablando acerca de la temática de Cristo como Rey. Y encontré prácticamente nada o muy poco. Entonces empecé a preguntar, Señor, ¿por qué se habla tan poco? Y no estoy hablando de la palabra, sino estoy hablando de nuestros días, de algo tan importante que lo creo y lo considero dentro de los fundamentos que tenemos que tener como cristianos y como iglesia, el saber de que Cristo es Rey. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades y creemos muchísimo en la paternidad de Dios y que Él es nuestro Padre, pero esa paternidad no anula otro principio, que es que Cristo es Rey y que Él gobierna y que Él es Señor de nuestras vidas. Dios es nuestro Padre y hay una familiaridad en eso, pero hay un concepto de Rey que debemos, creo que con pericia, volver al estudio de cuál es el modelo de reinado, por qué no decirlo de esa manera, que Dios tiene para ofrecernos a cada uno de nosotros. Y quiero comenzar con una introducción que me parece bastante importante y que en cierta manera me parece a mí que es un poco el argumento de por qué en nuestros días y en este mensaje contemporáneo no se habla tanto de Cristo como Rey. Cuando estudiamos la palabra, vemos un común denominador que se presenta casi en todas las escrituras. Encontramos siempre una directiva de Dios dada a los hombres, dada a una nación,
dada aún mismo hacia la creación, y paralelamente encontramos otra directiva. Esa directiva puede tener varios orígenes. Puede ser el enemigo levantando otra directiva. Puede ser también una directiva fruto y producto del pecado. Bueno, puede tener varios orígenes, pero vemos este modelo a lo largo de todas las Escrituras. Una directiva de parte de Dios y una directiva paralela, producto y origen de diferentes situaciones. Lo vemos en diferentes temáticas y en diferentes principios también abordados por la palabra del Señor, que son parte de nuestra vida y de nuestro caminar cristiano. Vemos a un Dios hablándonos de la gracia, pero paralelamente a la gracia también encontramos la ley. Vemos a un Dios hablándonos de un camino de santidad, hablándonos de que somos santos, y paralelamente también encontramos el pecado. Son como estos antónimos, como estas dos posturas paralelas que encontramos siempre. Así como vemos hablar de la obediencia, también encontramos hablar de la rebeldía. Encontramos hablar de la sabiduría, encontramos también el pilar de la necedad. Encontramos una sana doctrina y también encontramos una falsa doctrina. Encontramos profetas y también encontramos los falsos profetas. Y este ejemplo aplica a cada una de las gracias ministeriales. Y sin ir más lejos encontramos a Dios y también encontramos a Satanás. Encontramos a Cristo y encontramos al anticristo. Ahora, cuando nos ponemos a evaluar estas dos directivas, me gustó esa definición directiva, pero puede haber alguna más exacta, pero cuando encontramos estos dos pilares, obviamente uno no se compara con el otro. No podemos comparar a Cristo con el anticristo, no podemos comparar la verdad con la mentira, no podemos comparar la ley, la gracia con la ley, pero sí se presentan como dos directivas o como dos opciones que los seres humanos tenemos la decisión de optar por una de esas dos. Me gustaría que podamos ir todos juntos al libro de Génesis, desde el principio. Y bueno, si bien vamos a tomar desde el capítulo 4, pero desde el principio podemos encontrar, y sobre todo desde esta caída de estos primeros seres humanos, podemos encontrar que se encuentra este común denominador. Desde la caída de Adán y Eva encontramos todo el tiempo estas dos directivas, estos dos pilares que aparentemente compiten con la voluntad y con la decisión de cada uno de nosotros. Decía Génesis capítulo 4, verso 2, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y fíjense en esto, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Cada uno de estos dos personajes, vamos a hablar de Caín y Abel, cada uno de estos personajes eligió una directiva diferente. Miren, yo pongo como una directiva original a la directiva de parte de Dios que encontramos en Génesis capítulo 1, 26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoreen los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, están mencionando animales, ¿no? En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Abel, ¿qué es lo que hace? Elige esta directiva y decide dedicar su vida a ser pastor de ovejas. Es decir, dedicar su vida a señorear sobre los animales. ¿Sí? Bueno, me parecía súper interesante mencionar esto. No quiero generar una doctrina ni un principio, pero qué interesante, porque hay una directiva de Dios y hay un Abel que responde al rubro, a la especie de esa directiva de Dios, de esa directiva original. Ahora vemos un Abel que, según lo que estuve estudiando, sobre todo esta mañana me estaba leyendo todos estos versículos de Génesis y me llamaba la atención esta similitud y este paralelismo. Génesis capítulo 3, verso 18, está esta directiva producto del pecado, ¿no? Del suelo nacerán cardos y espinas y tendrás que comer las plantas del campo. Estos primeros hombres pecan, desobedecen a Dios y hay una directiva: ganarás
el pan con el sudor de tu frente y ahora vas a comer de lo que coseches, de lo que sea resultado de tu esfuerzo físico. Y vemos a un Caín haciendo eco de esa directiva. Vuelvo a decir, no quiero establecer ningún principio, pero es bien interesante. Un Abel respondiendo a una directiva del origen, una directiva dada cuando estos primeros hombres no habían pecado y existía armonía entre Dios y los hombres, y a un Caín, si bien la directiva salía del mismo Dios, pero era producto, esta nueva directiva, que se levanta paralela a la otra directiva original, producto de un pecado, producto de lo que sus padres habían hecho. Entonces uno elige por señorear en los animales y otro elige por trabajar la tierra y comer de lo que sale de esa tierra. Podríamos decir que Caín eligió el modelo del castigo, el modelo del pecado, el modelo de las obras, y tantas figuras y tantos principios podríamos rescatar. Pero quiero denotar estas dos directivas, ¿no? que comienzan acá a verse bien claramente. Ahora, vamos avanzando en la lectura, capítulo 4, el verso 3. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y dice que Caín se enceñó en gran manera y decayó su semblante. Nuevamente vemos dos modelos. Una ofrenda que es aceptada por Dios y una ofrenda que es vista por Dios, y qué fuerte esta expresión, vista por Dios con desagrado. La Biblia no da muchos detalles. Hemos escuchado un montón de teorías, pero si nos aferramos al texto literalmente, no hay muchos detalles. Solamente dice que Abel como que tomó tiempo en la elección, ¿no? Y no eligió cualquier cosa. Abel ofrendó de lo primogénito, de lo más gordo, de lo más lindo. Pero bueno, no dice que Caín eligió lo más feo, sino simplemente vemos dos modelos de ofrenda. Un modelo aceptable y un modelo no aceptable. Continuemos con el relato y nuevamente siempre hay dos alternativas. Verso 7. Si bien hicieres, Dios diciéndole a Caín, ¿no? Después de que se ensañó su corazón y decayó su semblante. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. No sé mucho a nivel teológico cómo podemos argumentar esto viniendo de una descendencia ya caída. Pero vemos que siempre en el ser humano está la decisión. Nuevamente dos alternativas. Acá Caín, si bien eligió una directiva producto de un estado caído, producto del pecado, vemos a Caín ofrendando de una manera que no agrada a Dios, pero tiene Caín acá una tercera posibilidad y una tercera decisión. Hacerle caso a todos sus sentimientos internos. Y Dios le dice, podés gobernar, tenés la decisión, podés tener ese dominio sobre eso que te está aconteciendo, pero vos decidís. Y bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Pero el principio en estos claros tres ejemplos de estos personajes, vemos que siempre hay una directiva de Dios y siempre también hay una alternativa nacida del pecado. Entonces, quiero establecer este orden que observamos como introducción desde este principio. Vemos a un Dios presentando un modelo, dando una directiva, y al enemigo utilizando diferentes estrategias para levantar una directiva paralela. En este caso, una directiva producto del pecado y una directiva también originada desde el mismo Satanás, ¿no? Ahora, el ser humano siempre tiene la posibilidad de elegir qué directiva va a escoger. Es interesante, vuelvo a decir, que no podemos
comparar estas dos directivas. Pero sí podemos ver que en una primera instancia, en el cascarón, en lo externo, estas dos elecciones parecen buenas. Los dos altares parecían buenos. Los dos estaban trabajando. No era que uno cuidaba ovejas y el otro era vago, que el otro estaba ocioso. Los dos estaban haciendo por ahí inicialmente, externamente, algo bueno, pero en su interior la esencia, la base de lo que estaban haciendo estaba mal. Los dos podían encontrarse con dos alternativas que aparentemente eran vistosas, eran deseables. Vemos también esto desde el Edén. Dice que todos los árboles eran lindos a su parecer, pero había uno que en su esencia iba a acarrear el pecado. Y esto es como la tentación muchas veces. Cuando viene una tentación hacia nuestra vida que nos quiere llevar a pecar y nos lleva a pecar, aparentemente en su primera instancia esa tentación es atractiva. Y según nosotros como seres humanos, esa tentación puede parecer buena, puede parecer positiva. Pero cuando vamos a la esencia, cuando vamos al interior de estas dos directivas, de estas dos tentaciones, de estas dos oportunidades, la esencia siempre puede ser pecaminosa, la esencia puede ser maligna. Se me viene ahora la imagen del anzuelo y de una lombriz, de una carnada. Y a veces nos presentamos nosotros como ese pescado que anda buscando, ese pez que anda buscando alimento y ve algo que es positivo, comida, y se acerca y hasta puede mirarlo con detenimiento, pero está la tentación y está la apariencia de positivo de que el pez come y ahí se da cuenta que cometió un error. Lo mismo que le pasó a Eva. Y si comieres esto vas a ser igual a Dios. Uy, quiero ser igual a Dios, lo admiro tanto a Dios, que quiero ser igual a Dios. Trácate. Agarro esa fruta prohibida y después me doy cuenta y salgo huyendo y me escondo de Dios. Es bien interesante. Ahora veía cómo estas dos alternativas, estas dos opciones que se presentan a lo largo de toda la palabra, de toda la escritura, de todos los personajes bíblicos, cómo traen una división de pensamiento. Y es una estrategia que ha sido utilizada y sigue siendo utilizada. Hay un poder maligno en la división. Hay un poder que no viene de parte de Dios, no es un poder divino, pero hay un poder en esta estrategia, permítame utilizar estas palabras, pero no encuentro otras, en esta estrategia demoníaca, en esta estrategia maligna de dividir, de traer división de pensamiento. Se me venía una frase muy conocida que la llevaron como estandarte dos emperadores que creo que son íconos en la historia. Uno fue César Augusto y otro fue... no fue César Augusto, fue Julio César, ¿sí? César Augusto también es muy importante, pero fue Julio César, y el otro fue el emperador Napoleón, uno un poquito más contemporáneo a nosotros. Y fíjense que ellos utilizaron esta frase: divide y vencerás. Dicho, utilizado, implementado en la política de Julio César y de Napoleón. Ellos entendieron de cómo un pensamiento grande, una posición grande, un principio grande, si logramos dividirlo, podemos vencer y podemos ganar a ese argumento, a ese pensamiento. Podemos sacar muchas aplicaciones, aún mismo cuando hablamos del cuerpo de Cristo. Por eso es que tanto defendemos el principio de cuerpo. Porque cuando nos encontramos separados, nos encontramos vulnerables y las piezas por sí solas de un todo, que el todo puede ser poderoso, las piezas por sí solas aisladas son insignificantes, son débiles, son olvidadas. Y esto es la estrategia que utilizaron estos dos emperadores. Y fue su política y fue su frase, que hasta el día de hoy lo recordamos, que decía: divide y vencerás. Fueron
frases que los ayudaron a gobernar, fueron principios, fueron estructuras, estructuras que considero que también son del mismo infierno, son malignas, porque hay un poder en la división y el enemigo sabe que cuando divide algo, se debilita. Cuando divide algo, cuando hay una directiva divina de parte de Dios, hay un principio de Dios, ¿qué hace el enemigo? Presenta una alternativa que aparentemente está bien decorada, pero como dijimos, en su interior posee algo maligno, algo que nos puede llevar a la perdición, ¿sí? Pero cuando el ser humano se encuentra en esa división de pensamientos, ¿qué es lo que hace? La segunda alternativa empaca, empaña, debilita, trae descreimiento a la alternativa original, a la alternativa que es la verdad. Se me viene a la mente, no lo vamos a leer hoy, pero si quieren buscar en Éxodo capítulo 7, la historia de Moisés. Cuando Moisés tenía una directiva de parte de Dios. Andad de Faraón, mostrarle a través de señales, de prodigios, pero decirle que deje ir a mi pueblo. ¿Y se acuerdan cuál fue una de las primeras señales? Que Faraón le dice, bueno, a ver, ¿por qué te tengo que creer que vos sos la voz de Dios? Él agarra su vara, la tira al piso y esta vara se convierte en serpiente. Léanla en Éxodo capítulo 7. Y ¿qué es lo que hace enseguida? Ahí está la contrapropuesta, ¿no? Vienen los magos y tiran también sus varas y se convierten en serpiente. En toda la Biblia vemos que hay una directiva de Dios, vemos que hay una posición, un principio de Dios, y paralelamente se levanta una alternativa del enemigo. Lo vemos en principios, recién mencionaba el principio de paternidad. ¿Por qué nos cuesta muchas veces y a muchas personas ver a Dios como Padre? Porque tuvieron una alternativa, tuvieron un pilar que se presenta, que es el modelo de padre humano. Y por más bueno que nos esforcemos como padres y por más bueno que haya sido el modelo de padre humano que hayamos tenido, siempre va a ser imperfecto. Entonces, a la hora de ver el principio de paternidad de Dios, se nos llama a la memoria y se nos genera una división el modelo de paternidad humano. Lo vemos esto en cuántos principios también del Señor, cuántos abusos religiosos ha habido, y cuando vos querés presentar el Evangelio, se viene el concepto preaprendido de abuso religioso. De abuso religioso, no sé, se me ocurre, porque lo escuché estos días, hablar acerca de la prosperidad. Entonces, el principio de la prosperidad es verdadero, pero ha habido tanto abuso acerca de la generosidad, etcétera, etcétera, que cuando hablamos y escuchamos hablar de la prosperidad, es como dice el dicho popular, alguien que se comó con leche ve la vaca y llora. Porque ves que hay un principio detrás, pero delante hay un principio falso que opaca el verdadero principio. Ahora, necesitamos entender que una verdad no puede ser anulada por nuestras malas experiencias. Y acá me meto en el tema, este tema que nos proponemos el día de hoy, que es hablar acerca de Cristo como Rey. Fíjense en Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo es uno de los libros que más habla y pone como Mateo y Juan, pero sobre todo Mateo, a Cristo como Rey, que habla de su reino, de su reinado. Dice 4:17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era una frase común del Señor. Y después de esta historia que leemos en Mateo, si ustedes quieren leer todo el capítulo 4, vemos desde ese entonces a Jesús repetidamente decir de que había un reino que se está acercando a ellos. Fíjense algunos datos interesantes. El término reino de Dios se encuentra 52 veces en el Nuevo Testamento. El reino de los cielos se encuentra 31 veces. Sabemos que si algo es importante para Dios, lo menciona una vez. Imagínense, y si somos partidistas del nuevo pacto y demás, 52 veces se menciona
en el Nuevo Testamento la palabra reino de Dios y la palabra reino de los cielos se encuentra 31 veces. La palabra reino la encontramos 138 veces. El Nuevo Testamento habla de las buenas nuevas del reino, habla del reino y la justicia de Dios. También encontramos frases como hijo del reino, palabra del reino. Y Jesús, como acabamos de leer recién, habló muchas veces acerca de su reino. Hechos dice que Felipe predicó el siguiente mensaje: las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesús. Lo vemos en Hechos capítulo 12. Algunos datos para connotar la importancia bíblica que encontramos en este tema del reino de los cielos, encontramos en este tema del reino de Dios y de ver a Cristo como rey. Pablo alentó a los creyentes diciendo que era a través de las muchas tribulaciones que se entraría en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versos 22. Y en el mismo libro de los Hechos, y en estos días que estamos tanto hablando de la iglesia y vemos un modelo de iglesia, esta primera iglesia del libro de los Hechos, termina diciendo: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y quiero afirmar que sí, este tema, el hablar del reino de los cielos, el hablar de Cristo como rey, es un tema importantísimo. Miren, tengo un estudio, no sé cuántas hojas, no lo voy a dar hoy, no se asusten, pero es un tema que está lleno de verdades alentadoras y de verdades libertadoras. Necesitamos volver a estudiar y pido a Dios que este sea simplemente el puntapié, el inicio de que podamos traer luz acerca de lo que es el reino de los cielos en nuestra vida. Tantos temas que se dividen de cómo establecer el reino de los cielos, de qué es el reino de los cielos. Y por sobre todas las cosas, que podamos vivir el reinado de Cristo sobre nuestras vidas y sobre todo lo que hacemos. Reino es traducido en la Biblia por la palabra griega que significa basilea, que nos habla de poder. Cada una de estas palabras es una prédica aparte. Poder, autoridad real, realeza, dignidad real y por supuesto un reino. Un reino, ¿qué es un reino? Más adelante vamos a hablar cuál es verdaderamente el reino de los cielos. Un reino es un territorio sumiso a la autoridad de un rey. ¿Sí? Quédense con este concepto. Un reino, y la Biblia, por eso mencioné la palabra basilea, todo el tiempo hace referencia. Reino es un territorio que está sumiso a la autoridad de un rey. Hoy vamos a ver un breve pantallazo, pero quiero extraer un principio poderoso en esta mañana. Ahora, todo reino tiene un rey. ¿Qué es un rey? Un rey es una persona que tiene soberano y supremo poder real. Fíjense estos versículos, ¿sí? Todos sabemos que Cristo es el rey del reino de los cielos. Él es nuestro rey. Pero busqué 3 versículos que nos hablan de cómo por lo menos fue su reinado en esta tierra. Mateo capítulo 2, 22. Me gustan estos 3 versículos que vamos a leer a continuación. Les dije que es un estudio bíblico. La verdad, hablar, cuando te pones en la palabra del Señor, ¿no? A buscar y hablar del reino de los cielos, de rey, a Cristo como rey. Sinceramente es un estudio extenso. No se me asusten, no lo voy a dar esta mañana. Ya vamos yendo al centro del mensaje, pero sí verlo a través de la luz de la palabra, como siempre el destino de Cristo fue ser rey. Inicialmente, como Jesús, fíjense Mateo 2.22, estos sabios del oriente diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos declarando, ¿cierto?, que había un rey de los judíos que había sido anunciado aún mismo por los astros, y van a Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. San Juan, capítulo 1, verso 11,
Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es interesante notar cuando las expresiones bíblicas tienen singulares y plurales. No está diciendo a los suyos, refiriéndose a las personas, sino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? En otra ocasión vemos a Jesús como niño. Ya no es ese Jesús que fueron a visitar estos sabios del Oriente, sino un Jesús niño en esta historia donde se extravía, se pierde en el templo, y cuando vienen sus papás a preguntarle, ¿dónde te habías metido? En los negocios, ahí está describiendo lo suyo. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, cuando habla de lo suyo, habla de un tema, de una temática. Su tema como rey tenía que ver con el reino. Tenía que ver con establecer su reino directamente en esta primera asignación a los judíos. Ahora dice, vino a lo suyo, vino a sus negocios, vino a su reino, pero los suyos, ahí sí refiriéndose a su pueblo, a los judíos, los suyos no le recibieron. Tercer versículo, San Juan 19:19. Vemos a Pilato, en cierta manera, profetizando y en los últimos días de Jesús, poniendo esta inscripción INRI, que dice el verso 19 de San Juan 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Yo me pregunto, ¿por qué los suyos no le recibieron? Y acá volvemos al paradigma del principio, a estas dos direcciones, donde siempre que encontramos una dirección y una verdad del Señor, viene a traer división una dirección y una mentalidad paralela. Claro, viene a establecerse un reinado como es el reinado de Jesús, pero viene a establecerse dentro de un ámbito judío. Vino a los suyos, pero los suyos tenían un concepto preestablecido. Ellos estaban deseando un reinado que venga a librarlos de la opresión romana. Recordemos que todo el pueblo judío, en los entonces de Jesús, estaba siendo gobernado por los romanos. Y estos romanos, generaban abusos, generaban atrocidades. Desde antes de Jesús, aún mismo después de Jesús, hay un libro del filósofo Josefo que dejó redactado todos los abusos, las aberraciones que hacían. En uno de ellos se llama La Guerra de los Judíos, es tremendo, donde sitiaron Jerusalén, lo encerraron y se tuvieron que morir de hambre. A tal punto los judíos, por este gobierno de los romanos, tuvieron que utilizar el canibalismo. Es tremendo, claro. Entonces viene un rey o una persona anunciada por los profetas, anunciada por los sabios del Oriente, a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y claro, ellos en su mente se levantó, ¿no es cierto?, el segundo pilar. Se levantó esa segunda dirección. Este nos va a salvar de nuestra situación, la situación que hoy estamos atravesando. Ahora Jesús, fíjense en el mismo Juan, un capítulo anterior, capítulo 18, Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Claro, ellos no entendían. Su mentalidad estaba puesta en lo que conocían de un reinado, y su reinado, o en lo que conocían de un reinado, tenía que ver con su necesidad, o como una respuesta a su necesidad inmediata. Sus ojos estaban puestos en lo conmovible, en lo terrenal. Ahora Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino tiene que ver con algo eterno, algo que para ustedes seres humanos es invisible. Ellos no lo pudieron entender. Por eso Él vino a lo suyo, vino a sus negocios, vino a su reino, pero los suyos, ese reinado inicial o esa elección inicial que fue los judíos, donde Él quería manifestar su reinado, no lo recibieron. Y acá vemos nuevamente, ¿no?, esta dinámica que les comentaba al principio, una verdad irrefutable de Dios,
un principio, una directiva que se levanta para opacar, para nublar, para desmentir, para sacarle fuerza a la verdad establecida por Dios. La verdad establecida por Dios es de que Él es rey, de que Cristo es rey, de que Él tiene un reinado que quiere establecer y que se está estableciendo en esta tierra. Ahora siempre hay verdades que se levantan para dividir. Recordemos esta frase, ¿no? Divide y vencerás, divide y gobernarás, divide y reinarás. Es bien interesante ver de otra historia. Vayamos de nuevo al Antiguo Testamento, en 1 Samuel, cuando el pueblo judío fíjense en la dinámica, le pide a Samuel como sacerdote: hey, danos un rey. ¿Por qué le pide? Porque miró un modelo de reinado que estaba afuera. Miró que las otras naciones tenían un rey y dice: nosotros no tenemos gobernante. Nos van a venir, nos van a atacar. Es decir, sabios en su propia opinión. Entonces, Samuel, danos un rey. 1 Samuel 8, verso 6. A Samuel no le agrada esta propuesta. Y el verso 7, el Señor le responde y le dice: atiende las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, Samuel, sino que me han rechazado a mí. Denoten las palabras. Pues no quieren que yo, Dios hablando, reine sobre ellos. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales. Es decir, ahí está la carnada, ¿no? Pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Fíjense, nuevamente, hablando de reino, teniendo un reino eterno y el pueblo mirando y levantando una directiva que no era la directiva de Dios. Y Dios le dice: ok, los dejo. Como cuando el padre, como papás dejamos: es que quiero ir a tal lado, que quiero ir a tal lado. Te vas a golpear. Y llega un punto: ok, tené tu experiencia, golpeate. La parábola del hijo pródigo, ¿no? Anda, golpeate. Y después vas a reconocer, es decir, te alerto de todos los inconvenientes. Fíjate cómo te va a ir. Pues después vas a reconocer cuál es la directiva de parte de Dios, cuál es esta directiva original. Ahora, decía al principio de que muy poco se habla del concepto de Cristo como rey. En nuestros días, y ya vamos a dejarnos de Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a hablar en nuestros días. Muy poco se habla del concepto de Cristo como rey. ¿Y por qué? Me atrevo a pensar que los seres humanos tenemos, a través de nuestra historia y a través también de la actualidad que por ahí vivimos, el concepto de reinado y el concepto de rey un poco distorsionado. No hemos entendido verdaderamente qué es Cristo como rey. Claro, decimos Cristo rey y enseguida lo asociamos al concepto preestablecido que tenemos incorporado de lo que es un rey. Decimos el reino de los cielos y pensamos en reinos humanos. Fíjense, a ver un poco los modelos, y hay una página en internet que es muy interesante porque nos hablan de los diferentes, los reyes más malos de la historia. Y algunos nomás tomé para ver cómo por ahí generamos, a través de las películas, a través de la historia, a través de leer artículos como este, un concepto de rey, ¿no? Hubo un rey llamado Erik XIV de Suecia. Dice que este era un paranoico al miedo. Y tenía tanto miedo de todo lo veía como una amenaza, que él a todo el que se reía delante de él, el que osara reírse delante de él, lo asesinaba. Es decir, si te reías delante del rey, él decía: ¿qué es lo que están, gestando ahí? Págate, lo asesinaba. Y durante un tiempo este rey, que estaba tan loco, que él pensó que era su propio hermano, es decir, tomó la identidad del hermano. Otro rey por ahí que conocemos un poquito más a través de las películas y la historia es Calígula. Calígula fue sin duda uno de los reyes más crueles que existieron. Dice que estaba en la época de los circos, ¿no? Dice que veía a cualquier persona y no le gustaba algo y le invitaba, y como rey
que esa es una de las cualidades incorporadas que tenemos y de los principios que tenemos incorporados de lo que hace un rey, tienen la autoridad de decidir el futuro de una persona. Entonces lo agarraba y le decía vos, y lo hacía bajar de las gradas y lo daba como comida a los leones, para su propia diversión. Es tremenda la crueldad. Dice que estaba tan loco este rey Calígula que agarró y a su caballo favorito lo nombró cónsul y le hizo un palacio. Claro, vos anda a hablarle a esa gente acerca de que hay un rey superior, ponele a Calígula. Su concepción de rey está lo que vieron sus ojos. Y dicen, hey, un rey que es capaz de hacer un palacio para un caballo, de darle un título de la nobleza, cuando nosotros nos estamos muriendo de hambre, cuando nos pone impuestos carísimos, no me hables de otro rey. La verdad no quiero saber nada con la monarquía, no quiero saber nada con tu rey. Y hoy en día pasa lo mismo y podemos hablar, a ver, reyes como Juana la Loca, como el sultán Ibrahim I. A ver, hay un montón de reyes que se interesa el asunto, buscalos, pero ese es el preconcepto que tenemos al día de hoy de lo que es un reinado y de lo que es un rey. Y quiero establecer este principio. Una división de pensamientos no anula una verdad y un principio de Dios. Por más que el tener estos referentes al hablar de reinado y de rey y sean diferentes que nos lleven a un lado oscuro, no anula el principio de que Cristo es rey. Y mucho menos anula el principio de que hay un reinado que tiene y continúa estableciéndose en esta tierra. Una división de pensamientos, mis malas experiencias, mi información que no aplica a los principios del Señor, no anulan el principio verdadero y la directiva verdadera establecida por Dios. Quiero finalizar hablando de lo que sí verdaderamente y algunos conceptos, son algunos, de cómo se diferencia por ahí los principios de un reinado y lo que tenemos preconcebido de un reinado de un rey, y cómo el reino de Dios es un reino totalmente diferente. Por ejemplo, Mateo 5, dije que Mateo habla mucho del reinado y de Cristo como rey. Mateo 5 nos habla un poco el perfil de las personas que integran este reino. Si hablamos de reino, podemos hablar de reyes, podemos hablar de nobleza, podemos hablar de tanta gente humanamente que puede integrar un reino. Pero miren lo que dice Mateo 5, las bienaventuranzas. Dice que este reino está primeramente incluida por gente que es triplemente feliz, 3 veces feliz, 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 bienaventurados. ¿Cómo son esas bienaventuranzas o esos bienaventurados? Son los pobres de espíritu. Su reino no son con cosas externas, no está hablando de los pobres económicamente o en términos económicos hablando, sino está hablando de los pobres de espíritu, cosas internas, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, otra categoría y otra cualidad de los que integran el reino de los cielos. Dice que ellos son los herederos. Bienaventurados los que lloran, es un reino de llorones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Este reino está incluido por limpios de corazón, por gente que trabaja por la paz, por gente que son perseguidos y sufren a causa de la justicia, porque de ellos nuevamente lo asocia, es el reino de Dios. Bienaventurados los que son injuriados, los que son perseguidos. Miren la categoría tan diferente a lo que puede haber en nuestro, no sé, común denominador de integrantes de un reino. Dice que son personas alegres, regocijadas. Personas totalmente diferentes a lo que podemos pensar que son los integrantes de un reino. Hay una canción del cancionero popular argentino, que es del cancionero infantil, que se llama El Reino del Revés. Y me gusta por ahí hacer la analogía del reino de los cielos o el reino de Dios con el reino del revés. Porque nada tiene que ver con lo que nosotros conocemos como un reino, como un rey. Mira, si te gusta un poco la música popular, te invito a que lo busques. Se llama El Reino del Revés, de María Elena Walsh. Y
Y habla de un reinado donde todo está pata para arriba, donde las cosas son totalmente diferentes. Y creo que el reino de los cielos es un poco el reino del revés. Miren, en el reino de los cielos, si yo quiero salvar mi vida, tengo que perderla. En el reino de los cielos, si yo quiero ser levantado, tengo que humillarme a mí mismo. Si yo quiero ser el más grande, tengo que ser un siervo. Si yo quiero ser el primero, tengo que ser el último. Si yo quiero gobernar en este reino de los cielos, tengo que servir. Si yo quiero vivir, tengo que hacer morir a la carne. Cuando hablamos de reino de Dios, reino de los cielos, cuando hablamos de Cristo como Rey, no tiene nada que ver con un reinado como el que conocemos en este mundo. Su reinado no es un reinado de imposición, su reinado no es un reinado de violencia, su reinado no es un reinado que viene a conquistar a través de armas de este mundo, a través de lo que nos dice la historia, sino su reinado es un reinado de amor, es un reinado de paz. No entra dentro de las palabras preconcebidas reinado, justicia, amor y paz. No se conjugan, no están asociadas. Hay una brecha ahí. Miren lo que nos dice Oseas capítulo 11. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. Es fabuloso. Oseas, porque dice con cuerdas humanas. El Señor va a usar personas de carne y hueso para atraernos a su reino. Y su reino no es de violencia, son con cuerdas de amor. Y fíjense que en su reino nos concede, y su reino nos trae libertad. Nos saca el yugo, lo que nos puede estar aprisionando. Somos esclavos de un reino, de un sistema, de este mundo, de un sistema que por ahí no tiene el título de reino, pero gobierna sobre nuestras vidas, donde no somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de expresar, porque el sistema nos dice no expresemos, no somos dueños de nosotros mismos. Le pedimos al Señor en este tiempo que nos traiga una revelación de todos estos temas. Tenemos tantos preconceptos y tenemos ya nuestra directiva, nuestro armazón armado, y cuando el Señor viene con esta verdad nos cuesta tanto asimilarla. Así como decía, ¿no?, que nos cuesta entender a Dios como Padre porque tenemos una figura paterna que es, como cualquiera de nosotros como papás, ¿no? Tenemos nuestras fallas y nuestros errores. Lo mismo pasa con el Señor. Él quiere manifestarse en nuestras vidas como Rey, pero no sé por qué siempre están en todas esas estructuras. Y pedimos al Señor que Él nos hable y que Él nos siga orientando en esta dirección. Que Él nos siga guiando en cuanto a entender quién es Él como Rey, poder conocerlo a Él como Rey, cuál es su reinado, cuál es su asignación. Como decíamos recién, Él nos está trayendo a ese reinado. Miren, hay algo que noté esta mañana cuando estaba repasando estas líneas. Leíamos recién en San Juan 18:36 que Él dice, mi reino no es de este mundo. Y cuando hablamos o nos imaginamos, mi reino no es de este mundo, no sé ustedes, pero yo me imagino, no sé, las calles de oro, el mar de cristal, ahí entre las nubes, los palacios, una cosa medio Disneylandia. Pero dije, a ver, ¿en qué otra oportunidad el Señor nos habla de cosas que no son de este mundo? Para denotar lo que es su reino. Y di vuelta a unas páginas nada más, en San Juan 15:19, y Él nos habla a nosotros y nos dice, si ustedes fueran de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no soy de este mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Vi esta similitud que me pareció grandiosa, diciendo, mi reino en el capítulo 18 no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Ahora dice, ustedes tampoco son de este mundo,
por eso el mundo lo va a aborrecer, etcétera, etcétera, pero como mi reino no es de aquí. Y me hace alusión, y déjenme usar esta figura y esta similitud en estos versículos, a que el reino de los cielos somos nosotros. A que ese reino donde Él quiere ser rey, ese reinado, esa jurisdicción, sos vos y somos nosotros, cada uno de nosotros. Y claro, cuando hablamos de rey, cuando hablamos de esto, decimos, a mí nadie me gobierna, a mí nadie me pisa la cabeza, porque yo soy mi propio rey, a mí nadie... Y empezamos a levantar esas defensas, esas estructuras, y como dice San Juan, Él está a la puerta llamando. Si alguno oye su voz, dice, hey, ese es el rey. Abre la puerta y dice, yo voy a cenar con Él, lo voy a alimentar. Y voy a ordenar todas esas áreas de su vida que han estado no sé, en derrumbe. Han estado esas áreas que por ahí las has querido vos mismo construir, arreglar. Y dice, no, eso es trabajo de un rey. No es trabajo tuyo. No es un rey que viene a imponer. No es un rey que su reinado viene con violencia, sino es un rey que viene con amor. ¿Y sabes lo más maravilloso de todo esto? Que nos conviene que Él nos gobierne. Porque aquel que reinó y conquistó a la muerte viene a traer vida en su reino. Aquel que conquistó al pecado, que conquistó la oscuridad, viene a hacernos caminar en un camino y nos declara santos, un camino de santidad, viene a traer luz. Aquel que conquistó la esclavitud viene a traer libertad a nuestras vidas, nos conviene. Y esto aplica a aquellos que conocemos al Señor hace mucho tiempo y somos parte de esta comunidad de fe y de cualquier otra más, que todavía tiene que haber áreas que necesitan ser entregadas. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser entregadas. Necesitamos ir descubriendo de qué se trata su reino, el establecimiento de su reino. Necesitamos orar y decirle, Señor, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi familia. Esto no está reproduciendo tu reino. En lo personal, en lo familiar, en el hogar, y decirle, Señor, tu reino, venga aquí. Y ese cielo, ese pedacito de cielo, se pueda encontrar en cada uno de nuestros hogares. Que ese pedacito de cielo podamos ser nosotros. El reino de los cielos caminando en esta tierra. Eso es fantástico. Pero también quiero hablarte a vos que con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, una mamá, un amigo, alguien de tu familia, te invitó a que seas parte de esta reunión virtual. Y bueno, hay mucho que no entendés, mucho que bueno, escucho lo que está diciendo estas personas. Te puedo asegurar que el Señor, el Rey está golpeando las puertas de tu corazón. Y que vos podrás pensar, bueno, hace un montón que gobierno mi vida. Siempre dije que nadie me va a pisotear, nadie. Mira, no se trata de eso. Se trata de que nos conviene. Así como nosotros hemos experimentado en muchas áreas de nuestra vida, que cuando le dimos el control y Él comenzó a gobernar, nos fue bien, de la misma manera queremos que te vaya bien a vos. Esto no es un reino de perfectos, lo leí recién. Es un reino de débiles, de llorones, de gente que estamos llena de errores, pobres internamente, pero es un reino donde Él se hace fuerte, donde Él es el protagonista y nos hace fuerte a cada uno de nosotros y nos hace 3 veces felices, bienaventurados. Parece que es un buen tiempo para que podamos orar juntos, ¿sí? Hay como familia, como iglesia, en esta reunión podamos juntos orar y que el Señor nos revele cada vez más lo que es su reino, lo que es su persona. Señor, estamos agradecidos por tus palabras que traen alimento, traen luz, traen esperanza, traen fe, traen confianza, nos alimentan, nos empoderan tus palabras, Señor. Gracias porque sé que del otro lado hay amigos, hay familia, hay iglesia, y cada uno de nosotros, a la luz de lo poquito que pudimos ver hoy, somos confrontados con tu verdad y nos vas trayendo luz para que cedamos el control. Y eso es lo que queremos hacer en esta hora, en esta mañana, ceder el control, darte las llaves
de las puertas de nuestra fortaleza. Señor, bajar la guardia y decirte que reine sobre nosotros. Ven y reina sobre nosotros. Te necesitamos, nos conviene. Reina en esas áreas que todavía no te hemos entregado. Hoy, Señor, te las estamos entregando. Esas áreas que a veces son oscuras, que hasta nos pueden avergonzar. Señor, hoy te las estamos entregando. Oramos y decimos, venga tu reino, venga tu reino. Señor, y oro por esas personas que algunos capaz que ya conocían del Señor y se han alejado de la vida de iglesia. Señor, y algunos por ahí están escuchando por primera o segunda vez este mensaje tuyo. Señor, yo oro por ellos. Que ellos puedan tener la capacidad de bajar sus fortalezas mentales, todo orgullo, y reconocerte como Rey y Señor. Yo puedo sentir en mi espíritu que hay personas que aún han tocado fondo y en su interior hay algo que está diciendo, esta es tu oportunidad para salir adelante. Y a veces el orgullo como fortaleza no nos deja que Cristo venga y reine. Señor, en esta mañana toda fortaleza mental, toda directiva que se levante en contra de tu verdad, Señor, declaramos que cae por tierra. Señor, y juntos ahí en nuestro hogar nos abrazamos a esa persona que por ahí no se considera parte de la iglesia, ni parte de esta comunidad, y declaramos, Señor, que vos entrás a su vida, que vos sos Señor, y comenzás a reinar. Y vos venís a alimentar su vida y a poner todo en orden. Señor, gracias por tu reino que es maravilloso. Gracias, Señor. Amén. Creo que en esta mañana podemos declarar que el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado a nuestros hogares, a nuestra vida, a nuestro ser interior. Les mandamos un abrazo enorme, los extrañamos muchísimo. Iva, las nenas, extrañamos la vida de vernos, de abrazarnos, de saludarnos. Y bueno, sabemos que esto va a pasar prontito y vamos a estar juntos en breve. Cada vez falta menos, ¿sí? Vamos contando los días como los presos. Les mandamos un abrazo grande, enorme a los apóstoles y te doy ahí el pase a vos, Pastor Andrés, que sigas con el final de esta reunión y nos vemos prontito. Chau, chau.